Vamos a escuchar ahora a la asambleísta por la provincia de Imbabura, Silvia Salgado. Vamos a esperar a que conecte su micrófono para ser partícipes de su intervención. Sería la séptima asambleísta en el marco de este primer debate. Yo quiero, en primer lugar, coincidir con el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en el sentido de valorar uno de los resultados legislativos que ha tenido en este presente periodo, que es la ley orgánica de emprendimiento, necesaria, y solamente cuando esta ley ya está aplicándose, aunque no en su integralidad, y en los momentos actuales damos cuenta del valor que tiene y de lo necesario que era justamente el regular el emprendimiento en función también de dar garantías para que esto sea una alternativa de organización económica. En esta reforma puntualmente lo que podemos ver es tres aspectos. El uno referente al primer artículo que crea y regula lo relativo a la bolsa de emprendimientos. El segundo artículo que reforma las condiciones para acceder a la opción para presentar como alternativa a los trabajos de titulación, planes de negocios o proyectos de emprendimiento, y el artículo final que propone el cambio de la atribución de registro y control de las plataformas de fondos colaborativos desde la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a la Superintendencia de Bancos. Son tres temas puntuales. Yo me voy a referir por el tema de tiempo al tema educativo, a lo que con razón se plantea acá la necesidad de un desarrollo educativo para el emprendimiento. Este fue un tema discutido ya en la aprobación de la ley y siempre se identificó dos aspectos centrales. Hasta dónde es un tema transversal, es decir, cómo desde la educación se contribuye a tener una cultura para el emprendimiento imprescindible, ¿no es cierto?, para la formación integral de los sujetos sociales, que eso jamás estuvo en discusión y es parte inclusive de la reforma ya a la LOES. Incorporar este tema transversal como muy imprescindible dentro de lo que es el desarrollo educativo y como aporte dentro de la función social que tiene que cumplir la universidad con la sociedad. Eso yo creo que es importante reforzarlo, no solamente en la ley, está claramente identificada en la propia LOES y también en la propia ley orgánica de emprendimiento. Hoy lo que se trata de alguna forma es tener una mirada mucho más allá de este tema de transversalidad para el emprendimiento, sino cómo a través, o sea, de la presentación de proyectos de negocios, se ha hablado acá, de proyectos de trabajo final de grado, o sea, se contribuye a que estos puedan inclusive ser parte de una bolsa de emprendimientos que podrían estar sujetos a buscar financiamiento y a generar fuentes de empleo y de oportunidades para los jóvenes. En esas circunstancias yo creo que el sentido no causa ninguna otra cosa que buscar la forma desde dónde contribuir a ese objetivo. Porque desde el sistema educativo, y tal como está planteado en la reforma, se lo ubica a la CENESID como el espacio institucional que se encargaría de garantizar ante todo de que estos proyectos de fin de grado, estos proyectos de investigación, estas propuestas o planes de negocios, o sea la CENESID la que garantice, en primer lugar, sean considerados como parte
o que arregle el tema de la propiedad intelectual, ¿cierto? Y que en otros casos sean también considerados por el sistema de educación superior. Es decir, ya estamos hablando del otro organismo, que es el CES, el que garantice que inclusive sean considerados como parte de su emprendimiento o de su reconocimiento. Entonces, en esas circunstancias yo creo que hay que identificar lo que de por sí este emprendimiento y sus implicaciones educativas, o sea, tiene como responsabilidad el sistema de educación superior, es decir, de sentar las bases teóricas, conceptuales, para la orientación formativa, ¿no es cierto?, en cuanto al contenido de los planes y programas de las diferentes carreras. Eso no le corresponde y no puede garantizar la CENESID, sino hay otros organismos del sistema de educación superior, que son los responsables en sí de la aprobación de carreras, de las modalidades y la autonomía de la universidad como la responsable del proceso formativo, garante de dar justamente esas necesarias y suficientes destrezas y competencias que viabilicen esas oportunidades de innovación, inclusive que en este caso se podría entender como hacia una innovación empresarial, no solamente del emprendimiento, sino que vaya esa innovación hacia el emprendimiento y hacia la innovación empresarial. Entonces son dos grandes elementos que quisiera dejar planteado a efectos, o sea, de que en esto no va a depender de la Secretaría Técnica, ¿no?, que es la CENESID, sino que es de una integralidad de lo que implica reconocer la responsabilidad social de la universidad en su función sustantiva, que es la investigación, que es la docencia y que es la vinculación con la sociedad, sin dejar de tomar en cuenta este elemento imprescindible en la formación integral, que es la formación transversal sobre el emprendimiento y sobre la innovación. No podríamos imponer desde esta ley o condicionar a que todo el sistema universitario, por ejemplo, dé el sentido de realización empresarial a los estudiantes. No podríamos, o sea, no podríamos justamente porque el sistema de educación superior rebasa el tema de la CENESID, ¿sí? No podríamos garantizar un poco el desarrollo del emprendimiento y todas sus implicaciones, o dar a todo el sistema universitario o de educación superior esta cosmovisión empresarial. No podemos dar. Por lo tanto, o sea, hay que entender que el desarrollo educativo del emprendimiento tiene sus reglas también claras, y el aporte desde la educación es en lo institucional, sí. Es en lo curricular y pedagógico, sí. A eso es en la investigación, sí. Es en el desarrollo de destrezas y de capacidades y de potencialidades, sí. No hay que negarlo, pero obviamente hay que apostarlo desde las competencias que tienen cada una de estas instituciones y desde cómo el sistema de educación superior puede posibilitar y facilitar. Tal como está planteado, lo dudo mucho que esto pueda tener en su aplicación resultados, porque aquí no están en encontrarle el problema, sino en garantizar que la ley sea aplicable y rinde o de resultados. Y el otro aspecto que me parece fundamental, presidente, es respecto al tema de la concepción misma de la bolsa de los emprendimientos. Esto tiene mucho que ver con el concepto de lo que es y de lo que generalmente nosotros estamos más acostumbrados con este término de bolsa, cuando es bolsa de valores, por ejemplo, que es precisamente adentrar a los jóvenes en este mundo de una bolsa de valores, ¿no? Que es muy difícil y la mayoría de los ciudadanos como que estamos alejados.
si no, uno no es o no tiene la comprensión empresarial de esto, es bien difícil entender las características de una bolsa. Sin embargo, yo creo que adentrar a los jóvenes en el mundo del emprendimiento a través de una bolsa de proyectos implica entender que tiene que tener, diría yo, la posibilidad de conocer y de formarse de lo que implica jóvenes emprendedores en una bolsa de proyectos a efectos de acceder al financiamiento empresarial y, ¿por qué no, también gubernamental o del sector público? Hablemos. Entonces, necesariamente necesitamos preparar a los jóvenes emprendedores para procesos de financiamiento con el acceso de sus proyectos, de sus ideas de negocios, de sus bancos de ideas innovadores, a efectos de que éstas puedan ser financiadas por el sector público y por el sector privado, como una opción y como una oportunidad, ¿no? Para tener, diría yo, la posibilidad de generar inclusive una propia fuente de empleo, una oportunidad de trabajo y una propuesta empresarial. En ese sentido, hay que definir un poco lo que es la bolsa del emprendimiento, las responsabilidades y las características que deberían tener justamente el adentrar a los jóvenes en el mundo de las inversiones. Hablando de los jóvenes que están en la etapa precisamente de formación y de capacitación y de inclusive una titulación. Pero como decía el asambleísta Juanito hace un momento, no podemos dar tratamiento o reformar la LOEI para hacer de nuestros niños y adolescentes que tienen el derecho de estudiar y la obligación, el Estado, de garantizar ese derecho, no les podemos hacer los emprendedores, ¿no?, que estén pensando precisamente en ponerse o vender sus ideas o en financiar sus ideas, sino por el contrario, en desarrollar al máximo sus capacidades, sus destrezas, en función de concebir que los niños, la prioridad y la responsabilidad del Estado es garantizar el derecho. Entonces, no hay que confundir los emprendimientos sobre los cuales alguna vez el propio presidente de la República nos recomendaba. No, en esos hay que prohibirlos. Estamos creyendo en un desarrollo educativo, sí, desde la niñez, desde la primaria, desde la educación inicial, pero en función de garantizar condiciones básicas de desarrollo creativo, fundamentalmente, cuando hablamos de emprendimiento. En esas consideraciones me comprometo a hacer llegar básicamente las observaciones que desde el campo de la educación debería contribuir a este gran objetivo que de inicio nadie podemos estar de acuerdo, tratándose de incorporar a los jóvenes emprendedores en garantías que tiene que dar desde la ley, pero no necesariamente lo vamos a lograr únicamente desde la educación o desde la CENESID, como se le está dando el peso de la responsabilidad. ¿Dónde están y dónde van a estar las políticas de fomento y de ayuda? Precisamente es en el sector productivo. Y en el sector productivo es otro la instancia y la institución que tiene la rectoría y que bien puede hacer una conexión y que ya está establecida en la propia ley, el sistema creado, y que bastaría con reconocer el talento de muchos jóvenes que con becas nacionales e internacionales han demostrado su condición de científicos, de innovadores, y que al momento no tienen las oportunidades ni del Estado, es decir, ni del sector público, ni del sector privado. Ahí está entonces el reconocer que lo que falta muchas veces no es poner los programas
la fase 1, fase 2 del programa de innovación o de emprendimiento en una ley, sino de voluntad política o, en último caso, de aplicar la ley. Gracias, señor presidente. Felicito la iniciativa y estamos dispuestos a contribuir para que esta sea una realidad aplicable. Gracias. La asambleísta